esto implicaba que él debería haber tomado acciones más radicales en un principio que hubieran tenido consecuencias sin duda, pero que habría sido más fácil maniobrarlas durante el gobierno de Biden, por cierto, que ahorita. Chávez no solamente es que convocó una constituyente, expulsó a la DEA. La DEA sigue operando la representación en norteamericana, Colombia. rompió los acuerdos con los Estados Unidos militares. En Colombia sí hay embajada de los Estados Unidos y Colombia no rompió relaciones con Israel como lo hizo Chávez en el 2009, algo así, ¿no? Acabar con el narcotráfico, teniendo adentro a la DEA, que es quien administra los carteles del narcotráfico, es muy difícil. Muy buenas tardes. Desde esta Caracas bicentenaria e histórica le damos la bienvenida a nuestro podcast Así lo vemos. Esta vez con una gran amiga, compañera, periodista, investigadora, María Fernanda Barreto. Mari, bienvenida. Ahora te toca a ti. Hola, hermano. Qué rico estar aquí y ser la entrevistada, una experiencia nueva, porque ya había tenido yo el gusto de entrevistarte. Si no han visto la entrevista, véanla, que estuvo excelente. Siempre, o coincidimos siempre tú y yo en una entrevista y esa vez que tú me entrevistaste, así que hoy te devuelvo la pelota a tu cancha. Muy bien. Mira, yo creo que es propicia la ocasión para que analicemos un poco en este contexto de amenazas bajo la cual se encuentra no solo Venezuela, y esto es importante subrayarlo, sino toda América Latina y el Caribe, el reciente impas de respuestas y contrarrespuestas entre Petro y Trump, que a mí además en lo particular me genera muchísima preocupación, que las tuve desde un principio. Siempre he dicho que Petro puede ser presidente, pero no tiene el gobierno de Colombia, no tiene el poder realmente. Y esto eleva aún más la conflictividad hacia Colombia y la conflictividad interna de Petro con Colombia. ¿Cómo analizas tú esta dinámica y las declaraciones de Petro, las respuestas y por supuesto las amenazas contundentes que en el día de hoy emitió Trump contra el presidente de Colombia? Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que ciertamente las amenazas han rayado la grosería, han sido muy altisonantes, pero sabemos que ese es el estilo de Trump. Como bien señalabas, en un principio esta agresión de Trump inició enfocada en Venezuela y en el presidente Nicolás Maduro y por vía de las consecuencias de sus propias operaciones militares, porque atacaron embarcaciones colombianas en el Caribe, asegurando que eran venezolanas y que transportaban droga, etcétera, etcétera, lo cual deja muy mal parada la inteligencia estadounidense una vez más. Una inteligencia poco inteligente. Exacto. O a quien le informa a Trump, o a ambos inclusive. Producto de esas operaciones, Petro comenzó a manifestarse con mucha fuerza, como corresponde a cualquiera que le duele su país, que le duele su soberanía. Ya venía manifestándose, levantando la voz, digamos, contra la injerencia estadounidense en Venezuela, pero producto de estas operaciones, su discurso ha sido mucho más vehemente y radical, como corresponde, creo. Sin embargo, pues habría que decir que el nivel de peligrosidad al que han llegado ahora este intercambio, que en principio era de palabras, aunque sabemos que hubo una acción militar de por medio contra pescadores colombianos, pero este nivel de peligrosidad que ahora alcanza tiene que ver con algo que subyace en la raíz de los gobiernos progresistas, y es el no confrontar desde un principio, no transformar radicalmente desde un principio lo que se debe transformar. Ahora, entendemos que la realidad colombiana es muy compleja, pero ante esta realidad que tú bien describes, que la sabemos todos los que vemos Colombia desde adentro y desde afuera, y la sabe Gustavo Petro, de que él solo logró un pedazo del poder ejecutivo, no logró ni siquiera un poder mayoritario en el poder legislativo. No logró tampoco mayoritario municipalidades ni las exacto, en el poder ejecutivo, digamos regional tampoco.
Entonces, esto implicaba que él debería haber tomado acciones más radicales en un principio que hubieran tenido consecuencias sin duda, pero que habría sido más fácil maniobrarlas durante el gobierno de Biden, por cierto, que ahorita. que ahorita. Ahora, ¿no te parece también, Mari, que hay que entender también un poco esa ambigüedad de Petro? Porque además el pacto que lo lleva al poder es un pacto, es un frente amplio en el sentido de lo que vimos en algún momento en Uruguay, es decir, un conjunto de fuerzas muy diversas, y yo creo que su reacción es un poco tardía, coincido plenamente contigo, porque además habría que ahí hacer entonces una comparación interesante, ¿no?, entre lo que hizo Chávez atreviéndose de una vez a convocar una constituyente y a mover todo el ajedrez y el tablero de la estructura política venezolana, y la indecisión de Petro. Sin embargo, a pesar de esta observación que te digo, y es lo que quiero que analicemos, creo que a partir, incluso antes del discurso en la ONU de Petro, él venía en este último año siendo muy audaz en relación a los 3 años anteriores. Correcto. Quizás, obviamente, haciendo el balance que es mi último año, tengo que hacer algo para impulsar una candidatura, ¿no?, de mover el juego interno, pero ese juego interno también fue acompañado de algo contundente, sobre lo que quiero que amplíe, que es el tema de, si bien es cierto que Colombia es el primer productor de cocaína, también es cierto que los Estados Unidos y su sistema bancario es el principal elemento para el blanqueo de ese capital. Y por supuesto, cuando Petro sale denunciando no solo a Trump por su falsedad, sino además la oligarquía colombiana, que es la terrateniente, que es donde se produce el cultivo de coca, porque el pequeño productor no cultiva casi coca. Sabemos muy bien, los que conocemos la historia de Colombia, la concentración de tierra. Entonces, ¿cómo ves tú ese elemento, esa dinámica en el último año y los posibles escenarios de Petro en estas circunstancias? A ver, decimos en primer lugar que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ciertamente. Lo diré yo que llevo 5 matrimonios. Ciertamente. Petro está planteando ahora cosas que no planteó en los primeros 3 años de gobierno. No queda un año de gobierno, queda menos. Se entrega la presidencia de Colombia los 7 de agosto, en este caso, del 2026. Eso nos deja un poco menos de 9 meses o 10 meses. 10 meses. Pero bueno, vale la pena que por lo menos ahora se haya decidido a decir cosas que antes no se había atrevido a decir. Sin embargo, como te digo, es muy peligroso emprender acciones ahora para las que no construiste la correlación de fuerzas en los primeros 3 años. Voy a insistir en esto y luego caigo en la otra parte de tu pregunta, porque realmente Colombia sigue siendo parte de la OTAN. El denunciar la pertenencia a la OTAN, así sea en calidad de socio global, es un proceso que toma alrededor de 2 años. La propia convocatoria de Asamblea Constituyente ya no podría hacerse en este gobierno, ya quedaría para el otro gobierno. Chávez no solamente es que convocó una constituyente, expulsó a la DEA. La DEA sigue operando. La representación norteamericana rompió los acuerdos con los Estados Unidos militares. En Colombia sí hay embajada de los Estados Unidos, y Colombia no rompió relaciones con Israel como lo hizo Chávez en el 2009, algo así, ¿no? Pero digamos, tener dentro del país activo a unas fuerzas militares que son OTAN, que además tienen una policía que recibe órdenes del Ministerio de la Defensa, que tienen una doctrina que no tocaste tampoco. Chávez tocó la doctrina militar también muy prontamente. Sí, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 2001. Y en Colombia, en cambio, tenemos la doctrina OTAN, que es la doctrina Damasco, que se impuso a partir del 2016. Tenemos activo al Mossad, a la CIA, al MI6, a la DEA, a todos los cuerpos de inteligencia OTAN. Tenemos alrededor de 63 instalaciones estadounidenses dentro de Colombia. Tenemos militares estadounidenses activos. Tenemos una serie de transnacionales que tienen las fuerzas especiales colombianas en perfecta articulación con las fuerzas especiales norteamericanas. Más que articulación, y lo digo aquí como colombiana, subordinación. Entonces eso es
un escenario terrible y además avanzaron en presencia. Se les entregó ahora que no se había logrado, que no lo había logrado obtener los Estados Unidos durante el gobierno de Santos ni de Duque, realmente la isla Gorgona, como sí la tiene ahora, para colocar sus instalaciones militares. Maquíllese como se maquille, esas son instalaciones militares estadounidenses. Se les dio una nueva concesión para patrullar el Amazonas. Es decir, es complicada la situación en este momento. Y eso tiene que ver con el tema del narcotráfico, porque por más que obviamente es mucho más razonable la posición de Petro con respecto al narcotráfico que la de Trump, que aparte de irracional es inmoral, acabar con el narcotráfico teniendo adentro a la DEA, que es quien administra los carteles del narcotráfico, es muy difícil. Pero además hay otro detalle que hay que examinar, que a mí me da mucha curiosidad, y yo sé que a ti también te va a dar curiosidad y probablemente podamos investigarlo juntos, como muchas cosas que tenemos el libro pendiente. Sí, pero pronto. Es que hasta donde yo sé, por lo menos hasta hace cosa de 15 o 20 días, el principal cartel de drogas que está operando como cartel colombiano, digamos, y de paramilitares, que es el Clan del Golfo, no ha sido declarado por los Estados Unidos como organización terrorista. Entonces a mí me parece que aquí detrás hay un juego de apoyo de la DEA a ciertos carteles. ¿Por qué? Porque la DEA siempre ha jugado a atacar algunos carteles de la droga, defendiendo pequeños carteles, haciéndolos crecer para que exterminen a este. Eso fue lo que sucedió con Pablo Escobar. Cuando dejó de serles útil, comenzaron a apoyar a los carteles del Valle para que atacaran al cartel de Medellín. Algo así puede estar pasando ahora, quizás con la mafia albanesa, quizás con el Clan del Golfo, porque están atacando algunos carteles mexicanos y están atacando a quien no tienen que atacar, que es a la Revolución Bolivariana y al presidente Gustavo Petro, señalándolo de narcotraficante, que es una cosa sumamente inmoral, porque como tú señalas, no es solo que allá se lava el dinero, sino que al decir que allá se lava el dinero, quiere decir que allá es donde se acumula la mayor parte de la riqueza que genera el tráfico de cocaína. Pero además de eso, es allá donde se consume. Es su población la principal consumidora de esto. Entonces todo el principio todo lo más importante de la cadena productiva, donde se genera más dinero en la cadena productiva, está en Estados Unidos, y eso quiere decir que el narcotráfico aporta aún más al PIB de los Estados Unidos que al de Colombia, pero la represión y la muerte está en Colombia. Eso lo ha dicho Petro, los muertos los pone Colombia, y es verdad. Ahora, fíjate algo, los chinos cuando representan la crisis lo hacen con un ideograma que tiene dos interpretaciones: agotamiento y oportunidad. Indudablemente hay una crisis tanto en la sociedad norteamericana como en el mundo global, y eso responde a un agotamiento. El proceso a través del cual los Estados Unidos construyó hegemonía desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con los acuerdos de Bretton Woods, que tiene que ver con los acuerdos de Yalta incluso, que tiene que ver con toda la estructura económica mundial y con la formación de las Naciones Unidas, ha hecho implosión. Pero eso que está ahí también abre una oportunidad, porque de alguna forma hay un proceso, tú me lo has escuchado, yo lo he venido insistiendo, de desoccidentalización de la política internacional. Y hay un reagrupamiento sumamente interesante. Ahora, cuando vemos esa amenaza de Trump contra Petro directamente, esto ratifica la tesis que desde un principio lanzó tanto el presidente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, como el ministro de Defensa, Padrino López, de que no era una operación contra Venezuela, sino que era una operación de repliegue en Estados Unidos ante lo que está ocurriendo en varios de los escenarios mundiales: Ucrania, Rusia, China, Taiwán, el tema en África Central, donde hay un reagrupamiento muy importante de Burundi y otros países, y le queda la búsqueda de lo que siempre han considerado su patio interior. Y esto prende las alarmas además, porque ya ahora es Petro también el que se suma
a el llamado de una unidad. Cuba ya lo ha hecho. Yo vengo de La Habana y Díaz-Canel recogió 4 millones de firmas a favor de nosotros y una gran manifestación de 50.000 hombres en La Habana y mujeres apoyándonos. Está el tema de Claudia en México, está por supuesto Daniel Ortega, incluso hay que tomar en cuenta las ambigüedades de Lula, que sabe que también esto lo puede arrastrar. Por lo tanto, la prepotencia y el estilo de Trump, en mi criterio, en esta dinámica geopolítica, le va a terminar siendo desfavorable a los intereses de Estados Unidos. Porque puede permitir una coincidencia que en otro momento es difícil. Es decir, hay más fácil la coincidencia de nosotros indudablemente con Petro y con Claudia y con Daniel y con Miguel, ¿no? Díaz-Canel. Pero en general es una amenaza para toda América Latina, porque eso ya, la presión a Panamá es indudable. Ecuador, que acaba también con Noboa, o el recién electo presidente de Bolivia, que también es sumamente ambiguo, no deberían estar tan tranquilos ni tan seguros. ¿Cómo ves tú este escenario, este nuevo ajedrez geopolítico en nuestra América? Bueno, en el primer gobierno de Donald Trump, en septiembre del 2018, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Donald Trump mencionó la necesidad de traer de nuevo la doctrina Monroe. No recuerdo ahora sus palabras exactas, pero yo siempre lo refiero como un relanzamiento de la doctrina Monroe. ¿Quiere decir que había salido la doctrina Monroe de la política exterior? No. Pero cuando decimos que la relanzan, es que Trump asume que es urgente y que hay que ponerle más fuerza. Eso por un lado. Así creo que estas operaciones que está realizando ahora en este segundo gobierno son coherentes con lo que planteó en el primer gobierno y que evidentemente no logró. Y no logró, entre otras cosas, por la correlación de fuerzas un poco más desfavorable para él fuera y dentro de los Estados Unidos también. En este momento él continúa con ese relanzamiento de la doctrina Monroe y en condiciones un poco más óptimas para él, porque ellos han logrado avanzar, y lo hicieron durante el gobierno de Biden también, en la expansión del narcotráfico y el paramilitarismo por nuestra América. Se abrieron nuevos puertos para el narcotráfico que están sobre todo en el Pacífico. Por supuesto, está El Salvador, está Ecuador, está Perú y está el propio Chile también como nuevos puertos. Y se agudizó también la guerra en los puertos de Colombia y en el principal puerto del Pacífico, que es Buenaventura, porque hay un relanzamiento de la doctrina Monroe que implica una expansión de esa estrategia imperialista que es el paramilitarismo, que ha venido aumentando y diseminándose por América del Sur. Recuerda que no era común ver lo que estamos viendo ahora en Ecuador y en Perú: sicariato, extorsiones, todo lo que es típico de estas organizaciones paramilitares, como lo estamos viendo ahora. Y el narcotráfico se ha expandido. Entonces esto lo hace más favorable para los Estados Unidos. O sea, que tú estás viendo, por lo tanto, una articulación de los Estados Unidos en términos de mantener la presencia militar, que es básicamente la relectura de la doctrina Monroe, pero además ahondando en una estrategia que no es nueva, la utilización de los grupos delincuenciales, las bandas criminales y el tráfico de drogas en los territorios para controlar el territorio, generar movimiento y al mismo tiempo presionar políticamente. Y para dinamizar su propia economía, porque para recuperarse el capitalismo de su crisis cíclica necesita las economías ilegales. Y la principal en este caso es el narcotráfico, pero también el tráfico ilegal de armas. Y ambos negocios forman parte de la expansión paramilitar y del narcotráfico. Entonces, creo que ahí hay como una coherencia. ¿Qué es lo otro que estamos viendo? Bueno, como tú bien señalas, Donald Trump viene con un planteamiento de sustituir ese outshore por un inshore, ¿no? Porque dice que hay que reindustrializar los Estados Unidos y eso hace que requiera más materias primas. ¿Y dónde están las materias primas? Aquí en nuestra América. Y si él considera que nosotros somos su patio trasero, pues es tan simpático como decirle a alguien: mira, falta naranjas en la mesa, y sabe que tiene naranjas en el patio. ¿Qué hace? Se va al patio y las busca. Entonces él sabe que es muy urgente recuperar y acelerar su apropiación sobre nuestros recursos.
Por otro lado, él dijo algo muy diciente para mí en estos días que estuvo en el, siempre lo entrecomillo, congreso de esa entidad colonialista llamada Estado de Israel, bueno, Estado Judío de Israel se llaman ellos. Allí le dijo Bibi, es como tú dices, la paz por la fuerza. Entonces, esa visión de la paz por la fuerza es la que él está tratando de aplicar. Quiere controlar nuestra América, quiere controlar los Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer? Generar las condiciones que le permitan aplicar toda su fuerza, porque este imperio sabe que lo que le queda, la pata más fuerte sobre la que se sostiene en esta crisis mundial de hegemonía que tú señalas, es la pata militar. Ahora, porque no hay economía emergente, Juan, pero nadie tiene 800 bases o 900. Convoca una reunión de generales que no tiene precedente, sino con la ofensiva que Roosevelt adelantó en un momento determinado para entrar luego del bombardeo japonés de 1941 a la Segunda Gran Guerra. No tenía equivalente de convocatoria del alto mando militar de esta manera, ni siquiera en la guerra de Vietnam, ni siquiera en la guerra del Golfo convocó a todos los generales de los comandos. Esta vez sí lo hizo. Y han sucedido tres cosas muy interesantes, que sin embargo ponen en entredicho el estilo y la capacidad de ser hegemónico de Trump. El primero, indudablemente, es la actitud de los militares al ser convocados, ¿no? Cero saludo, un silencio sepulcral, una amenaza de Trump en el sentido de que todo aquel que no quiera que se vaya para su casa. Luego tienes la renuncia de uno de los comandantes, que fue el primero, que dijo que él no servía a dictar suelo, y luego el comandante que dirigía la operación. Ahí se traslucen varios elementos que ya quedan en evidencia. ¿Sí? Y aunque la retórica de ellos haya pretendido presentarlo así, Venezuela no es ni Panamá ni es Grenada. No, primero porque Panamá no llega a 150.000 kilómetros cuadrados, no llega, ¿no? Y Grenada muchísimo menos. O sea, la ofensiva... Y tenían presencia militar dentro de Venezuela como la tenían en Panamá. Correcto. Ni además cuenta con unas fuerzas que como tú muy bien lo señalabas antes, que desarrollaron una doctrina. Entonces, en mi criterio, yo vengo conteniendo la hipótesis de que Trump está muy, muy entrampado. Porque él tiene, ante las elecciones de medio término, que son el año que viene, demostrar que su forma de hacer política es la adecuada. Y tiene que además demostrarlo ante el triángulo del poder, es decir, el lobby en el Congreso, la estructura militar de defensa y las contratistas que están en eso. Y luego su enfrentamiento con la propia estructura del Partido Republicano y la propia estructura del Partido Demócrata. Eso no la tiene muy fácil, eso lo vuelve más peligroso. Correcto. Porque una fiera herida es mucho más peligrosa que una fiera sana, ¿no? Bueno, ante esta situación que tú describes como de entrampamiento, que yo creo que sí, ciertamente el imperialismo está en una coyuntura histórica muy complicada y el propio Donald Trump en los Estados Unidos está en un momento muy complicado, pero tú mismo hablas siempre de ese caos constructivo y yo creo que la violencia, por ejemplo, fíjate, ante las manifestaciones No Kings, sacó un video donde les lanzaba excremento a todos. O sea, una corona puesta. Ese no es un hombre que reflexiona, ese no es un hombre que se asusta, no es un hombre que quiere mediar, es un tipo grosero, pero además es un tipo que está buscando pelea. Sí. ¿Y para qué puede buscar pelea? Para tener justificación para reprimir. Ahora, es cierto lo que tú señalas y es muy importante cuando se trata de hacer un análisis político serio, entender que los Estados Unidos no es homogéneo, que sus fuerzas militares no son homogéneas, sus cuerpos de inteligencia no son homogéneos y mucho menos su plutocracia es homogénea. Y hay muchas contradicciones ahí que esperemos terminen por poner freno a este loco de Trump. Pero además hay otra cosa que tú señalas además cuando hablas de Venezuela y que yo creo que eso se puede extender al tema de Colombia. Es que ellos nunca contemplan cuando hacen sus análisis a los pueblos. Ellos creen que lo único que tienen que contar es cuántos barcos tiene un país, cuántos generales tiene, cuántos coroneles, cuántos oficiales, si tiene balas, si no tiene balas, y no piensan en la capacidad de los pueblos y en la furia que pueden tener los pueblos para defenderse. En el caso de Colombia, ciertamente Colombia está controlada, invadida por los Estados Unidos
pero con la anuencia de la oligarquía colombiana. Sin embargo, hay un pueblo que resiste, hay una situación de guerra que ellos no han podido ganar tampoco y terminar y hacer, no han logrado hacer nada con esa guerra que ellos podrían, según decían, acabar así, ¿verdad? En la década de los 60, 70, 80 y ahí está. No logran tampoco detener a los líderes sociales, por más que tienen un proceso genocida financiado, alentado, por más que sus transnacionales financian el sindicalicidio, no logran que dejen las personas de sindicalizarse, de luchar. Y que en el caso de Venezuela se burlan de los milicianos, de las milicianas. Bueno, yo entiendo que muchos de las milicianas somos de pelo blanco, pero también podemos ser peligrosas. ¿Cómo no? Y sobre todo, yo creo que ellos, por más que Trump no lo tome en cuenta, porque él es muy matonzuelo, sí, ¿no? Los militares estadounidenses sí saben que el pueblo estadounidense y los propios militares tienen grabado a fuego lo que significa no solo Vietnam, Bahía de Cochino. Claro. Entonces, ellos saben que meterse en un país donde hay resistencia no es sencillo, que eso va a tener consecuencias políticas, pero además consecuencias económicas, porque yo creo que ha sido muy importante, y ojalá sigamos insistiendo en eso, dejarle claro a Trump que acceder a nuestro petróleo es algo que no van a poder hacer con facilidad, que no les basta tomarse el territorio, porque vamos a estar ahí, nuestro pueblo va a estar ahí para impedir que ese desangre petrolero que piensan aplicarnos sea sencillo para ellos. Tú abres otra arista complementaria a esta, sobre la cual quiero que también comentes. Porque Estados Unidos tiene un 180% de déficit de su Producto Interno Bruto. El acuerdo de Shanghái ha significado, por lo tanto, el establecimiento de una política monetaria que se extiende más allá del acuerdo entre China y Rusia directamente. Ha incluido cada vez más países a partir de la utilización de otras monedas distintas al dólar o a la libra, esencialmente, o al euro. Pero no es solo eso, sino que además, en términos de lo que tú estás diciendo, esta actitud de Trump ha permitido que se vayan adelantando articulaciones. Lo que desde Venezuela hemos hecho, la Liga Mundial Antifascista, ¿no? Los encuentros que se hacen, lo que estamos haciendo ahorita con el relanzamiento de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Acabamos de venir, en mi caso, de un encuentro en Cuba sobre publicaciones teóricas de izquierda, y estábamos proponiendo un observatorio conjunto de análisis de bot, del uso de la inteligencia artificial. Y un tercer elemento que no solo tiene que ver con el petróleo, es que Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela tienen, de los 35 elementos de tierras raras, tienen en su suelo 25 de ellas. Eso tiene que ver con computación cuántica, eso tiene que ver con inteligencia artificial, eso tiene que ver con inteligencia de las cosas, tiene que ver con cadena de blockchain, tiene que ver con todo lo que está referido a la cuarta revolución industrial. Y si eso no fuera suficiente, resulta que desde México hasta la Patagonia hay 17 millones de kilómetros cuadrados de reservas de agua dulce, cuando Estados Unidos y Canadá nada más tienen 6, Europa tiene 4, África está por debajo de los 3, Asia estira un poquito más, tiene 8. Entonces tú te das cuenta que hay una configuración en términos de commodity, en términos de geopolítica y además en términos de articulación de los pueblos, que tiene como epicentro este espacio, de nuevo, como sucedió en el siglo XIX. Por eso quizá la respuesta de Petro reciente tiene que ver con una respuesta histórica. Decía, bueno, es que a Bolívar lo intentaron asesinar porque pretendían construir o pretenden construir un nuevo rey que siempre ha sido Estados Unidos. Esa dinámica, ¿cómo la analizas tú? Bueno, yo creo que ciertamente esa dinámica económica es la que ha desatado la furia de Donald Trump, porque sabe que están en una situación desesperada. Por eso señalaba que la única pata realmente fuerte que le queda al imperialismo en este momento, y no, yo nunca me refiero al imperio estadounidense, sino al imperio capitalista cuyo epicentro es los Estados Unidos, pero la pata fuerte que le queda es la militar,
porque desde el punto de vista cultural está siendo desafiado. Desde el punto de vista político ni se diga, el papel del mismo Vladimir Putin y de Xi Jinping es un papel pues que desafía la hegemonía que ha tenido Donald Trump, pero además otros líderes de países que ellos subestiman, como el propio presidente Nicolás Maduro, como los líderes de Irán y de otros países más pequeños África que no están acostumbrados. Mira, la Alianza de Estados del Sahel. Es interesantísimo. Claro, y son cosas que ellos no están acostumbrados a ver. Entonces, pero desde el punto de vista militar, y esto además se lo señalo a quienes a veces suelen decirme, no, es que China es un imperio, no, es que Rusia es un imperio. Digo, mire, compañero, nadie tiene, pero ni el 0,01% de las bases en el exterior que tienen los Estados Unidos. Los conteos conservadores hablan de 800 bases. Estados Unidos tiene no solamente más de 900 bases, sino que en este tiempo de guerras de cuarta y quinta generación ya no se necesitan bases. Tiene instalaciones, tiene radares, tiene, bueno, instalaciones que tienen que ver con el internet, nos controlan de distintas maneras. Por ejemplo, yo señalaba en el caso de Colombia, el año antepasado se firmó un convenio con el cual la policía de Nueva York está haciendo reconocimiento facial en Bogotá, con el pretexto de prevenir que no vayan terroristas de Bogotá para Nueva York. Son unas cosas absurdas, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí, claro, eso tiene que ver con la situación actual, porque ese imperio desesperado sabe que le queda la fuerza, y con la fuerza es que quieren entonces dominarnos, eso que ellos llaman paz, es que no haya nadie que les revire, dicho en criollo, y como al estilo de la Pax Romana, la paz a la fuerza. Y como tú señalas, eso es lo único que yo les podría permitir disponer libremente de nuestras riquezas, porque estamos hablando de una América nuestra que es sumamente rica desde muchos puntos de vista, y no solamente desde el punto de vista de los recursos minero-energéticos o de los biodiversidad. Biodiversos. También somos ricos culturalmente, y además para el capitalismo, los millones de seres humanos que vivimos aquí también somos recursos. Entonces, claro que nos necesitan para recuperarse económicamente. Claro que necesitan apropiarse de nuestra riqueza y de nuestra fuerza de trabajo. Y también necesitan que nosotros seamos quienes dinamicemos ese lubricante de la economía, ayudándoles a expandir el narcotráfico y matándonos entre nosotros y nosotras para comprarles armas y mantener el mercado ilegal de armas también. Es decir, lo que está sucediendo en este momento no es un arranque de locura de Donald Trump. Yo creo que eso es lo que podríamos concluir, no es un arranque de locura, es sí una visión muy fascista de cómo pueden responder, pero al final es una de las posibles respuestas que podía darse desde un imperio que está así muy entrampado en una grave crisis, y que da en su prepotencia, en su argumento pseudo religioso de que tienen un destino manifiesto, da por sentado que son capaces de dominarnos, pero se estrellan constantemente con la realidad, que no pueden. Entonces viven llamando bruto al presidente Nicolás Maduro, lo subestiman, lo llaman bruto, lo llaman burro, bueno, yo no sé cuántos insultos le dicen al presidente Nicolás Maduro. Y ahí está el presidente Nicolás Maduro. No solamente es que ha logrado sostenerse en el poder, es que ha logrado maniobrar cada ataque de esta guerra híbrida en lo económico, en lo político, en lo cultural y hasta en lo psicológico. Venezuela ha logrado sortear diversos ataques e incluso operaciones militares, como la operación Gedeón, que bueno, que cada vez que uno vaya a Guaidó se da cuenta que el tipo se cree el cuento de que él y tres más son capaces de acabar con la revolución bolivariana. Y bueno, me imagino que este loco, ¿cómo se llama el que está en Ecuador? Eso me olvidó. Novoa. No, el de Academy, el de Blackwater. El de Blackwater. Ajá, bueno, ya no me acordé. Fíjate. Es cosa de la edad, las canas. Ya para terminar, tú hablabas de respuestas del caso de Trump, pero me gustaría que analizaras las respuestas que desde Venezuela y desde América Latina se están construyendo ante estas amenazas, porque es interesante.
yo vengo sosteniendo la tesis que el verdadero peligro nuestro, cuando digo nuestro de Venezuela, es que nosotros hemos desmontado todas y cada una de las acciones de manual construidas por ellas, por su inteligencia, y lo hemos desmontado de forma exitosa. Y ahí tiene que ver el tema de la conducción de Nicolás, indudablemente, ¿no? Esa capacidad de cabeza fría y de firmeza. ¿Y cómo ves tú esa respuesta? ¿Qué elementos caracterizas tú de esa respuesta? ¿Qué elementos son interesantes en términos de articulación desde el punto de vista de una mirada sur-sur? Bueno, creo que lo más interesante de las respuestas que se han dado desde Venezuela y desde algunos otros países del sur es cómo se ha venido, digamos, el sur se ha venido percatando de que en realidad la unidad es una necesidad estratégica. Y eso es quizás lo más importante que está viéndose en lo geopolítico como respuesta. Nos estamos dando cuenta que más de 30 países bloqueados han empezado a unirse entre sí. Nos estamos dando cuenta que todas las economías asediadas están empezando a formar un banco como el BRICS, por ejemplo, que esta unión entre quienes somos perseguidos por el imperialismo, satanizados y clasificados como insurgentes, pues es un paso estratégico que tenemos que dar. Por otro lado, en el caso de Venezuela, el valorar siempre el poder popular es fundamental. Y eso es algo que en el caso del gobierno de Gustavo Petro también creo que se está dando cuenta de que esas alianzas a las que se les dio prioridad en un principio, como tú señalaste, en ese frente amplio, amplísimo, había de todo realmente. Sí, le fue menos útil de lo que finalmente es la movilización del pueblo colombiano, que también ha respondido muy bien a las amenazas de Donald Trump. Ahora, Donald Trump quiere seguir avanzando en la reconfiguración de fuerzas a su favor y sin duda también busca, por ejemplo, potenciar las candidaturas contra Petro para las elecciones ya cercanas y en eso ellos están avanzando. Han empezado a recoger toda la ganancia política que les puede generar los ataques de Donald Trump. Pero en el caso de Venezuela, como en el de Cuba y en el de Nicaragua, nuestros países siempre han estado claros en que es el poder popular el que puede realmente garantizar que las estrategias brillantes de un gobierno para resistir las agresiones injerencistas, imperialistas, logren su objetivo, sean reales, porque la soberanía, cuando se dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, en algunos países se interpreta como que bueno, es que solo el pueblo puede ir a votar. Pero no es solo un acto de voto. Pero resulta que la soberanía es mucho más que eso, y la defensa de la patria para Venezuela es una defensa integral. Por eso cuando nos subestiman a los que tenemos cara de bueno, pero es que la defensa integral también es defender la soberanía agroalimentaria. Por ejemplo, sembrar la tierra. Sembrar la tierra es un acto de soberanía. Y en este momento, salir a pescar, vaya que es un acto de defensa de la soberanía nacional, de la soberanía de nuestra América. Entonces, ojalá Colombia avance también en esa comprensión. Yo sé que el pueblo colombiano, por lo menos ese pueblo organizado, crítico, antiimperialista, bebe mucho de la experiencia de nuestras comunas, de los aciertos y desaciertos, pero que ve en la Revolución Bolivariana una referencia para ello. Ojalá ese siga siendo el modelo por el cual se siga avanzando en la defensa de la soberanía nuestroamericana. Incluso apuntaba yo a recordar también en el programa, en Geopolítica desde aquí, el llamado del presidente Nicolás Maduro a la construcción del bloque histórico. Ese bloque histórico del sur global tiene que tener un correlato en nuestra América. Tenemos que hacer un bloque histórico nuestroamericano antiimperialista que le demuestre al mundo que hay vida más allá del capitalismo, y tenemos con qué. No solamente tenemos el atrevimiento, el acumulado histórico y la sapiencia, también
tenemos eso que ellos codician, nuestras riquezas y una posición geoestratégica. De primer orden. Sí. Nuestra América tiene una posición geoestratégica y todo eso puede hacer que en este mundo pluricéntrico y multipolar que emerge, nuestra América junta, unida, emerja como una potencia más de esa nueva estructura internacional que debe crearse. Gracias, Mafe. Agradezco este compartir. Último comentario antes de despedir este maravilloso podcast, así lo vemos. Bueno, que hablando de esa unidad, yo creo que siempre hay que fortalecer la unidad entre Colombia y Venezuela, pero desde los pueblos. Desde los pueblos. Me parece fabuloso que los presidentes se entiendan, se fortalezca la unidad entre nuestros presidentes, pero lo fundamental es la unidad entre los pueblos y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe tener mucha conciencia que del otro lado, a pesar de ese pueblo hermano, a pesar de ese presidente que ha denunciado con valentía los ataques a Venezuela, hay unas fuerzas militares OTAN. Hay unas fuerzas militares profundamente educadas y penetradas por la CIA y por el Mossad, y con eso sí tenemos que tener mucho cuidado, mucha malicia, porque la unidad siempre debe ser un proceso delicado y un proceso que tiene que darse entre amigos. No podemos hacerlo con ingenuidad y darle entrada al enemigo en esta construcción de la unidad urgente, necesaria y natural, porque Colombia y Venezuela, de verdad que somos una sola patria, pero en este momento con distintas realidades históricas que no podemos olvidar. Gracias, Mafi. Gracias, amigos, amigas. Nos seguiremos viendo en este espacio desde ANTV, desde esta trinchera de ideas y de valor que es Así Lo Vemos.